Corintios, capítulo 13, 9 al 12. Dice la Biblia en el nombre de nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la siguiente manera: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Pero ahora vemos por espejo, obscuramente, mas entonces vamos a verle cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Padre, en el nombre de Jesús, danos tu buena palabra, Señor, danos un espíritu de revelación, de gracia, de entendimiento, Señor, y que tu palabra halle cabida en nuestra vida, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor, danos el pan nuestro de cada día, Señor, dánoslo hoy, y que podamos salir, Señor, de este lugar saciados, que podamos salir de este lugar, Señor, cambiados, renovados, avisados, en el nombre de Jesús. Reprendemos, Señor, toda obra de las tinieblas, de tal manera, Señor, que disponemos nuestra vida para que tú nos hables. Amén y amén. Siéntese, mi amado hermano, y una vez más, bienvenidos. Yo quiero, hermanos, hablar con ustedes bajo el tema hacia la madurez. Hacia la madurez. La Biblia dice, y lo que acabamos de leer, que en parte nosotros conocemos, pero que va a venir un día en el cual nosotros se nos va a explicar cómo fue que fuimos conocidos. Se nos va a explicar cómo fue que Dios empezó a trabajar en nuestra vida, porque Él empezó una obra en nosotros. Cuando el Señor nos salva, cuando el Señor nos perdona y nos da de su espíritu, nos da de su gracia, Él empieza un trato con nosotros. Y nosotros empezamos un estilo de vida que tiene que llegar, hermano, a perfeccionarse. Es decir, nosotros ahora, dice el apóstol Pablo, en parte somos santos, en parte somos hijos. En parte nosotros somos perfectos, pero no somos plenos. Es decir, nosotros somos salvos, pero la salvación todavía no ha sido plena en nosotros, no ha sido completada. Nosotros somos santos, pero todavía no somos plenos, todavía no hemos llegado a la santidad. Estamos en el proceso de santificación. Somos santos en una medida, pero no en la plenitud. Pero va a llegar un día en que nosotros sí vamos a llegar a ser como Él es. Es decir, este cuerpo va a tener que ser cambiado, porque es corrupto. 1 Corintios capítulo 15 del 50 en adelante dice que se nos va a dar un cuerpo nuevo, porque hay diferentes cuerpos. Entonces el cuerpo que nosotros vamos a adoptar va a ser un cuerpo semejante al del Señor, un cuerpo espiritual. Pero ahora mismo nosotros estamos en ese proceso. Y el apóstol Pablo dice: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre dejé lo que era niño. Pero luego dice: pero realmente, aunque tal vez yo he estado en crecimiento, todavía veo como por un espejo, obscuramente. Pero va a venir un día en que yo ya voy a alcanzar la madurez y ya le voy a poder ver a Él cara a cara. Entonces estos versículos de alguna manera nos enseñan a nosotros el proceso que nosotros necesitamos tener. Nos enseña el proceso que necesitamos conocer y esforzarnos por desarrollar.
Por eso dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, nosotros no debemos de conformarnos con lo que somos ahora en el Señor. Digamos que si llegáramos nosotros a profetizar, no nos quedemos limitados. Anhelemos ya predicar. Si predicamos, entonces ya anhelemos enseñar. Si enseñamos, anhelemos nosotros ser ejemplos. O sea, es un proceso. No podemos nosotros quedarnos estáticos. Si ya conocemos algo de la fe, entonces avancemos y conozcamos algo de la esperanza. Pero si ya conocemos la esperanza, anhelemos algo de lo que es el amor. Si ya conocemos eso, anhelemos las revelaciones del Señor. Eso fue lo que el apóstol Pablo dijo: anhelen los mejores dones. Lo que quiero tratar de decir, hermano, es que nosotros estamos en un crecimiento continuo. No nos podemos quedar estáticos. Yo creo que cuando nosotros nos paramos en el evangelio, no solo nos quedamos estáticos, sino es como que estamos retrocediendo. Ya solo el pararnos en el evangelio o en el cristianismo o en nuestra carrera espiritual es quedarnos estáticos y retroceder. ¿Por qué? Porque el caminar en el evangelio va avanzando. Es como que todos vamos caminando, pero yo me paro, los demás siguen caminando. Entonces, si yo me paro, no me van a esperar. Yo me voy a quedar. ¿Por qué? Porque hay un proceso y hay un nivel que todos nosotros debemos de anhelar alcanzar. ¿Cuál es ese nivel que todos debemos de anhelar alcanzar? La madurez. Ahora, cuando hablamos nosotros de la madurez, definitivamente que antes de ser adulto hay que ser niño. Por eso el apóstol Pablo dice: cuando yo era niño hablaba, pensaba, juzgaba, etcétera. Pero ya una vez que uno crece, piensa de otra manera. Pero antes de llegar a la madurez hay que ser niño. Y antes de ser niño hay que nacer. Entonces, cuando hablamos de llegar a la madurez, nosotros deberíamos de considerar cuáles son los pasos para alcanzar esa madurez, para llegar hacia allá. Porque tampoco podemos, digamos, vale, voy a poner un ejemplo. Digamos, un bebé nace y él no puede llegar a ser un bebé, de bebé a adulto de la noche a la mañana. Eso es imposible. Ese sería un problema. Se tiene que dar su proceso. Entonces, una persona que nace de nuevo, entonces tiene que empezar de alguna manera a desarrollar ese nivel de bebé, luego niño y luego adulto y luego maduro. Entonces, yo no quiero hablar ahora mismo sobre el nivel de nacer de nuevo de bebé, porque seguramente usted ya nació de nuevo. Eso espero. Usted aceptó al Señor, a Jesús en su corazón, y usted es salvo, su nombre está escrito en el libro de la vida, tiene promesas. Pero quizás tal vez no somos maduros. Entonces lo que yo quiero hablar es del nivel de la niñez que necesitamos nosotros pasarlo para alcanzar la madurez. Ser niño no es malo. Quedarse como niño sí. Porque hay dos problemas en el desarrollo: el gigantismo y el enanismo. Los dos son problemas físicos. Pero ser niño no es malo, siempre y cuando se aprenda lo que se debe aprender en esa etapa y alcanzar la madurez. Entonces, ¿cómo nosotros logramos ir hacia la madurez? El proceso ya se los dije: es ser bebés,
O sea, nacer de nuevo, bebés, niños y adultos y maduros. Entonces yo estaba viendo en la palabra del Señor que el Señor Jesucristo dice: el que no se haga como un niño no entrará en el reino de Dios. O sea que no podemos nosotros, bajo ningún punto de vista, querer incluso entender los grandes misterios de Dios o ser excelentes cristianos, hijos maduros de Dios. No podemos alcanzar eso si antes no somos niños. Jesús lo dijo: el que no sea como un niño no va a entrar en el reino de los cielos. Entonces yo quiero que leamos Lucas capítulo 2 y vamos a empezar a desarrollar este tema con la ayuda del Señor. Lucas capítulo 2 y versículo 40. Lucas capítulo 2 versículo 40. Oiga lo que dice Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, ¿qué era lo que hacía el niño en su etapa de niño? Crecía y se fortalecía. Entonces, ¿cómo yo voy a alcanzar la madurez? En la etapa de niño, crecer y fortalecerme. No nos podemos quedar como niños si realmente queremos alcanzar la madurez. Pero sí, nosotros, para alcanzarla, debemos de saber hacer lo que tenemos que hacer en la niñez. Y en la niñez, dos de las cosas que tenemos que hacer es crecer y fortalecernos. Entonces aquí surgen por lo menos dos preguntas. La primera: ¿por qué muchos cristianos no llegan a alcanzar la madurez? O no llegan a madurar, no crecen espiritualmente. Siempre son los mismos cristianos. Pasa 1, 2, 15, 50, 200, 300 años y es el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué siempre pasa eso? Porque no le da crecimiento a su vida espiritual y no se fortalece. Ningún cristiano que no le dé crecimiento a su vida espiritual y que no le dé fortalecimiento, no va a poder alcanzar la madurez. Solo va a ser cristiano de nombre. Solo va a ser evangélico, religioso tal vez. Puede saber la Biblia de memoria, de pasta a pasta. Puede tener privilegios, puede predicar, pero no puede ser maduro. No es lo mismo ser mayor a ser maduro. Y nosotros estamos llamados a ser maduros, espiritualmente hablando. Pero ¿para qué la madurez? Para poder nosotros ver al Señor. Porque solamente en esa estatura de madurez vamos a estar con el Señor. Pero para eso, como les vengo diciendo, necesitamos nosotros desarrollar las etapas en las que vamos: de bebé, de niño, de adulto y maduro. Pero un niño, para poder desarrollarse, alcanzar la madurez, insisto, necesita crecer y fortalecerse. Ahora, en ese mismo versículo da la respuesta en qué ese niño crecía y se fortalecía. Exactamente. Dice que él crecía en sabiduría. Y cuando él crecía y se fortalecía en la sabiduría, hasta entonces el Señor le daba su gracia. Amén. Entonces hay una pregunta: ¿cómo crecer y fortalecerse? Ya la dijimos: siendo llenos de sabiduría.
Y entonces la otra pregunta sería, entonces, ¿cómo adquirimos sabiduría? Porque la sabiduría es la que a mí me va a ayudar a crecer en mi etapa de niño para que no me quede como niño. Si la sabiduría es lo que a mí me va a ayudar a crecer en mi vida espiritual, entonces, ¿cómo alcanzarla? Proverbios capítulo 12 hay muchas cosas que la Biblia enseña de cómo alcanzar la sabiduría, pero solo quiero leer este nada más, porque es el que me interesa para el tema que tenemos. Pero hay muchos. Pero uno de ellos, según Proverbios capítulo 12, versículo 1, dice que es el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas al que aborrece la reprensión, es ignorante. Entonces, vamos a ver si nos entendemos. Dios quiere que seamos maduros, pero no vamos a alcanzar la madurez si no crecemos. Pero ¿cómo vamos a crecer? Por medio de la sabiduría, teniendo sabiduría. Pero ¿cómo vamos a tener sabiduría? Amando la instrucción. Entonces, por eso dice la Biblia referente a los niños: instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte. Entonces, uno de los problemas es que muchos cristianos no se quieren dejar instruir. Y como no se quieren dejar instruir, no van a crecer, no se van a fortalecer. La instrucción es la base, porque la instrucción, que valga la redundancia, son las instrucciones para hacer las cosas bien. Si yo voy a un trabajo, a mí se me tiene que explicar cómo debo hacer las cosas. Si no me explican, yo voy a hacer pedazos la maquinaria, yo voy a hacer pedazos las cosas. Entonces, antes de que a mí me den una máquina, me tienen que instruir. Mira, se apaga así, se enciende así, esto se maneja así, esto, etcétera, etcétera, etcétera. La instrucción es importante. ¿Por qué muchas veces nosotros compramos un aparato y lo destruimos? Porque no leemos las instrucciones. Compramos un equipo de sonido y lo primero que hacemos, lo destapamos, lo abrimos, quitamos todo el manual, lo tiramos por allá y lo queremos encender y estamos batallando. ¿Y esto cómo funciona? ¿Y esto cómo funciona? Y queremos que funcione, pero no hemos leído las instrucciones. Entonces, lo primero que se hace es: se abre la caja, se saca el aparato, se saca todo, se saca el manual. Y antes de tocar el aparato, antes de tocar el cordón para el power, agarremos el manual, leámoslo. Eso nos va a tomar 1 o 2 horas tal vez. Y leemos todas las instrucciones. Pero como no hacemos eso, empezamos a batallarle, movemos al aparato, esto y lo otro, y tal vez lo logramos entender. Y ahora, ¿cómo hacemos esto? Pero es que no hemos leído el manual. Entonces, la instrucción es básica para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos desarrollarnos. Eso es lo primero. Entonces, amados hermanos, de una vez vamos a ir vacunando. Vamos a desarrollar el tema, pero vamos a ir vacunando. Instruyámonos. Recibamos la instrucción. No es mala la instrucción. Quizás ya sabemos algo, porque cada uno tiene su propia experiencia. Cada uno tiene una educación. Y qué bueno. Pero la instrucción nunca nos hace mal. Nunca. Y lo tremendo es que Jesús mismo llegó a ser maduro, llegó a ser maestro y llegó a enseñar y poderoso el Señor Jesús. Pero él mismo recibió instrucción. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, recibamos instrucción. Ahora, la instrucción que se nos da a nosotros para poder crecer en nuestra niñez
Está en la palabra del Señor. Pero yo veo algunas cosas que quiero empezar a ver con usted. Regresemos a Lucas, capítulo 2 y versículo 12. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos niños para alcanzar la madurez. Si no somos niños en nuestra forma de pensar, si no somos niños en nuestra posición incluso espiritual, no se nos va a poder instruir. No se nos va a poder instruir. ¿Por qué? Porque ya nos vamos a creer autosuficientes. A mí no me enseñan, a mí no me pueden decir nada. Yo hago lo que quiero, pero un niño no. Un niño se deja instruir. Y entonces, según la Biblia, en Lucas capítulo 2, versículo 12 dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Paremos ahí. Dice que esto va a servir de señal. Claro, aquí está hablando del Señor Jesús y su nacimiento y cómo lo iban a encontrar. Pero agarremos la figura, porque estamos hablando de que debemos de ser niños y debemos nosotros de crecer para ir hacia la madurez. Entonces la primera cosa es que el niño tiene que estar envuelto en pañales. ¿Para qué son los pañales? Los pañales son ¿para qué, hermano? A ver, dígame usted. Los pañales los usa un niño para poder ahí retener la suciedad del niño. Pero los pañales, yo me fui al diccionario y estaba viendo que cuando se pone pañales, da a entender que es el periodo donde el niño es alimentado, es protegido, es cuidado. O sea que cuando se dice está en pañales, cuando se habla de alguien y se le dice él está en pañales, el niño está en pañales, da a entender que que tiene que estar en cuidado, tiene que estar en protección, se le tiene que estar alimentando porque es un niño. Entonces, para nosotros, amados hermanos, ir hacia la madurez, debemos de dejar que se nos limpie, número uno. Y número dos, debemos dejar que se nos alimente. Estar en pañales. Entonces, el número uno, yo puse aquí la limpieza. Un niño necesita que se le limpie, porque no se puede limpiar solo. Los pañales se le tiene que limpiar. Ahora, lo tremendo es que siempre en este contexto, ahí mismo veamos en Lucas capítulo 1, 80. Y el niño crecía, pero aquí ya está hablando ya de Juan, pero está hablando de los niños, o sea, el mismo contexto. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces, el primer paso, la primera instrucción que se le da a los niños para poder desarrollarse es que tiene que estar en pañales. Eso lo que significa es que tiene que estar en el proceso de limpieza. Pero ¿por qué leí yo este versículo de que el niño crecía, pero estuvo en lugares desiertos? Porque la limpieza de los niños, espiritualmente hablando, por lo general siempre se da en los desiertos. Leamos Deuteronomio capítulo 8 versículo 1 para entender lo que le estoy diciendo. Deuteronomio capítulo 8 versículo 1. ¿Cómo nos limpia el Señor? Sería una pregunta. Ok, si nosotros ya entendimos que la instrucción es que tenemos que estar en pañales, es decir, que nos tienen que estar limpiando,
Entonces, ¿cómo lo hace el Señor? Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Paremos ahí, mire. La promesa es que el Señor nos va a multiplicar, que el Señor nos va a meter y vamos a poseer la tierra. Es decir, el Señor quiere que nosotros alcancemos eso, ese nivel, la madurez. Que nosotros nos podamos meter a la tierra, que nosotros podamos ir a Canaán, que nosotros podamos ir al cielo. Pero nadie va a poseer la tierra, nadie va a estar en Canaán, nadie va a ir al cielo, nadie va a estar con el Señor si no alcanza la plenitud, si no alcanza la madurez. Entonces ya dice el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, o te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Pero ¿para qué el desierto? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, mire, amado hermano, hay que estar en pañales. Es decir, hay que dejarnos limpiar. Pero la manera que Dios usa para limpiarnos es que nos mete en desiertos. Entonces el desierto, los desiertos que pasamos, las necesidades que pasamos en esta vida, sí, definitivamente son para afligirnos. Sí, son para probarnos. Y sí, son para ver qué hay en nuestro corazón, para limpiarnos. Es que si no es de esa manera, hermano, ¿cómo nos va a limpiar el Señor? Le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo usted va a saber que no es corrupto? El Señor va a permitir que usted esté un día de estos solito en la oficina, donde no va a haber cámaras, donde no va a haber nadie, y usted va a ver ahí dinero, $1,000, $2,000, que tal vez ni está contabilizado y que usted se los puede echar a la bolsa. Entonces tiene que haber una prueba. Nosotros no podemos decir, no, hermano, yo no soy ladrón como el presidente, yo no soy ladrón como el abogado, como esto y lo otro. No lo sabe. Pero si usted lograra ser presidente, ya estando ahí sentado, y ahí se miraría realmente quién es usted y quién soy yo. A veces nosotros juzgamos y decimos, no sirve para nada, ladrones, esto y lo otro, porque no estamos en esa posición. Pero si nos dieran esa posición, quisiéramos. Imagínense usted que nos dijeran, ok, usted va a ser presidente de la nación, y de repente se acercan 10 de la Cámara de Representantes, 10 contra usted, y le dicen, aquí hay $10 millones, y nosotros todos vamos a agarrar aquí 500,000 cada uno, y aquí están tus 500,000. Y si no lo agarras, pues nosotros 10 lo agarramos, ya lo agarramos, ahí están tus 500,000, nadie lo sabe y esa es la costumbre. ¿Qué haría? Muchos en frente de la presión, en frente de todo, dicen, pues ni modo, gracias, Señor proveyó. Esa es una verdad, hermano. Por eso no es bueno juzgar. Les puse un ejemplo de esa magnitud, pero eso es aplicable en todo. Nosotros hasta que no estamos en los zapatos de alguien realmente no sabemos. Por ejemplo, hay gente que ha dicho, esos jóvenes o esos adolescentes no los corrigen, esto y lo otro, porque tiene sus niños chiquitillos. A los niños chiquitillos los corrige y todo, pero espérese que crezcan los suyos. Ahí vas a ver lo que es bueno. Porque los adolescentes, hermano, es una etapa difícil. Y mire que yo todavía no los tengo, pero ya más o menos sé cómo va la cosa. Entonces uno no puede juzgar, uno no puede decir, ese hermano o esa hermana no cuida a sus hijos. Ya tienen 16, 17 años, y son medio rebeldes y uno juzga.
Pero es que uno no sabe, ya cuando uno llega, hermano, a esa edad, uno se da cuenta que es difícil. Entonces es necesario que cada uno de nosotros nos metan al horno. Nos metan al horno para ser probados, para ser limpiados. Es la única manera. ¿Cómo Dios limpia? ¿Cómo nosotros vamos a pasar la etapa de los pañales? ¿O cómo yo voy a saber que estoy en la etapa de los pañales y puedo alcanzar la madurez? Cuando me dejo limpiar. Dejémonos limpiar por el Señor. No reneguemos. Cuando vengan las vicisitudes, cuando venga la escasez, cuando venga el hambre, entendamos ya de una vez que esas son cosas para limpiar nuestro corazón. A ver qué hacemos. El pueblo de Israel ahí fue donde fracasó. Porque la promesa estaba, y llegó Moisés y les dice: el Señor los va a liberar y nos va a meter a una tierra prometida. Y todos, amén, aleluya. Pero el problema está que ellos tenían un problema en el corazón, porque habían pasado 430 años en esclavitud. Entonces ellos ya tenían una costumbre en su corazón de esclavos. Entonces imagínense usted. Por eso es cierto ese dicho, que el que ha sido pobre toda su vida y llega a tener dinero se vuelve loco. Eso es cierto. Necesita de alguna manera que se le instruya, que se le enseñe, poco a poco, poco a poco. Gracias a Dios que el Señor no nos da ahorita 500 personas. ¿Qué haríamos, hermano? Necesitamos que el Señor nos vaya enseñando poco a poco, poco a poco. Aquí los dos estamos aprendiendo, ustedes y yo. Es un proceso. A veces la gente dice: no, yo quiero tener mucho dinero. Si no sabe usar los 100, 200 dólares que al Señor les da ahorita, ¿cómo va a usar los millones? Entonces esta gente, el pueblo de Israel, tenía en su corazón daño, suciedad, 430 años de ser esclavo, que tenían complejos. Entonces el Señor los mete al desierto y ahí los empieza a probar. Ellos querían irse de una vez a la tierra de Canaán, pero no estaban preparados. Una de las cosas que la Biblia dice es que por las que el Señor no los metió es porque ellos no sabían pelear. Eran esclavos, ellos no sabían usar una arma. Si el Señor los hubiera metido directamente a Canaán, los matan allá, los cananeos los exterminan de la noche a la mañana, porque ellos no sabían usar las armas. Entonces en el desierto ellos aprendieron a usar armas, a conocer las serpientes del desierto, a conocer los leones, las fieras. Entonces todas las cosas que pasa uno en el desierto son para nuestra limpieza, nuestra purificación. Tenemos que pasar esa etapa de los pañales. Esta es la señal: hallaréis al niño en pañales. Está bien, anhela un ministerio grande, anhela ser grande, anhela que el Señor te use, que tú seas un gran siervo del Señor. Amén, yo también lo anhelo. Pero primero, que nos limpien. Primero que nos limpien. Y ese es un proceso. Ese es un proceso que no todos quieren pasar. Anoche hablábamos que la importancia de la humillación para la exaltación. Pues esto es lo mismo. Queremos ser exaltados, necesitamos ser humillados. Queremos nosotros alcanzar la madurez, tenemos que aprender a ser niños. Disfrutemos nuestra niñez, espiritualmente hablando, ¿ah? Disfrutemos nuestra niñez. ¿Cómo? Dejémonos limpiar. No nos la llevemos de que no, hermano, a mí no me pueden decir nada. No, déjese de cuentos. No, hermano, no podemos hacer eso, porque si no, no vamos a desarrollarnos. Limpiémonos. Entonces el desierto es, según ahí Deuteronomio 8:2, para probarnos, incluso según Éxodo 5:3 y Éxodo 5:1, es para celebrar sacrificios, para celebrar fiesta al Señor, pero todo eso es en el desierto. Entonces, agarremos la instrucción,
Aunque nos duela, hay cosas, hermano, que a veces que nos dice la palabra que tenemos que hacer, y a veces nosotros le queremos buscar 5 pies al gato y solo tiene 4. No, agarremos la instrucción. Por ejemplo, anoche, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en las preguntas empezó ese problemita del diezmo? Hagamos lo que el Señor dice y punto. ¿Cuántos estuvieron anoche? Sí, sí, se acuerdan, ¿verdad? Vaya. Entonces, hagamos lo que el Señor dice para que el Señor nos limpie. Y la otra cosa la otra manifestación en los pañales es que dejémonos alimentar. La alimentación, según Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver, Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En pañales no solo nos limpian, sino nos tienen que alimentar. Entonces, hermano, comamos la palabra, aprovechemos los mensajes, aprovechemos la comida que nos están dando, la leche espiritual, no adulterada. ¿Cómo vamos a saber que lo que nos están dando no tiene adulterio, no está pues adulterada? Cuando no hay malicia, según el versículo 1, cuando no hay engaño, cuando no hay hipocresía, cuando no hay envidias y cuando no hay ninguna detracción. Entonces, examina lo que te están dando de comer. Definitivamente tenemos que examinar lo que nos están dando de comer. La Biblia dice: escuchémoslo todo, pero solo retengamos lo bueno. Es nuestra responsabilidad ver qué es lo que estamos comiendo, pero no debemos dejar de comer. No debemos de dejar de comer, porque en este tiempo yo sé que hay muchos decepcionados. Yo sé que en este tiempo muchos ya están así, porque se ha visto tantas cosas y dejan de comer. Entonces, hermano, no, acerquémonos a la mesa y comamos. Y comamos de la leche espiritual. ¿Para qué? Porque esa nos va a hacer crecer. No te alimentes. Mira, hermano, con temor, con respeto, es tu decisión, pero un consejo: no estés comiendo en la tele. Porque en primer lugar, tú no eres miembro de los que están predicando ahí. No te conocen, no conocen tu necesidad. Le voy a poner un ejemplo. Digamos, yo sé lo que mis hijos han estado comiendo y qué es lo que necesitan, porque viven conmigo. Entonces, digamos que yo sé que si uno de mis hijos tiene un problema de desnutrición, entonces yo sé lo que le voy a estar dando. Le voy a tener que dar vitaminas, le voy a tener que dar proteínas, porque vive conmigo. Entonces yo sé lo que necesita. Pero yo no sé lo que necesitan los hijos del vecino. Entonces mis intenciones pueden ser muy buenas en querer alimentar a los hijos del vecino. Y como mis intenciones son muy buenas, yo puedo llegar un día a la casa de ellos y les puedo decir: buenas, mire, aquí le traigo un pedazo de carne, de steak para sus hijos. Y mi intención es buena. Pero viene el vecino y me dice: mire, la verdad, fíjese que mis hijos no comen carne. Ah, caray, ¿por qué? No, porque pues tienen esta enfermedad, esto y lo otro. Pero mi intención era buena. Entonces en la tele eso pasa. En la televisión o en la radio ellos están dando un mensaje y a veces sacan mensajes de sus congregaciones. Pero el mensaje que está dando el pastor lo está dando a su congregación porque él la conoce y sabe lo que necesita. Pero cuando ya sale a la televisión o sale a la radio, el mensaje en sí no es malo, pero no necesariamente es lo que necesita la gente. ¿Sí me está entendiendo, hermano?
Entonces, por eso yo lo que le recomiendo es que, y lo importante, y eso lo he venido diciendo durante estos últimos servicios, lo importante de estar uno ubicado en un lugar. Porque ahí entonces ya hay una interacción que se necesita, Y uno mira la necesidad del pueblo. En mi caso, por ejemplo, un buen pastor tiene que saber eso. El pastor conoce sus ovejas. Entonces uno ya sabe más o menos cuál es la comida que uno tiene que estar dando. Pero no deje de comer. Entonces el consejo que le doy es ese: no se esté alimentando de la televisión. Porque también conozco el tipo de mensaje que se está dando. La mayoría está dando un mensaje, hermano, no espiritual, sino de prosperidad. Y la prosperidad está bien, es espiritual, es de Dios. Pero como están hablando a la gente así general, entonces están hablando de que tú puedes ser próspero, tú eres cabeza y no cola, pero no le está dando de acuerdo a la necesidad primaria que la gente necesita. Entonces por eso la gente se confunde. Pero es que yo escucho a aquel, dicen, y dice una cosa, escucho a aquel y dice otra. Claro, porque otra vez a la carga, son diferentes raciones para diferentes pueblos. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros? Es ubicarnos en un lugar y ahí comer, y ahí comer, y ahí comer. Y así es como uno va desarrollando. Uno no puede estar así, hermano, brincando, o estar escuchando esto, porque eso no es normal. O sea que si lo quieres hacer, amén, éntrale pues. Pero no es que yo quiera retenerte. Es más, voy a decir algo que ya dije y lo voy a decir así claro, porque me interesa que quede claro el mensaje. Además se está grabando. Tan importante es la ubicación, que no necesariamente si tú te ubicas tienes que estar aquí en la iglesia. Ubicado, ya sea aquí o sea en otro lado. Si tú sientes que aquí es tu casa y que aquí te vamos a dar el pan, te vamos a dar la comida y tú nos reconoces a buena hora, entonces aquí nos vamos a gozar. Pero si fuera otro lado, amén. Pero la necesidad que tenemos de la ubicación, eso es importante. Podemos nosotros elegir un lugar donde sea, amén, pero quedémonos ahí, porque eso nos va a dar el crecimiento, eso nos va a dar el desarrollo. Y uno de los problemas que yo veo aquí en el Valle de Géminis San Jacinto es ese, que la mayoría está así, brincando, buscando, y no se ubican. Pero cuando hay una ubicación, hermano, es una bendición, porque hasta el Salmo 1 lo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en camino de pecadores anduvo, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo. ¿Quién va a dar su fruto a su tiempo? Alguien que está plantado en un lugar. No va a haber fruto si no hay una plantación. No va a haber fruto de esa manera. Tampoco los frutos se dan de la noche a la mañana. Los frutos es con el tiempo. Vas a pasar 1 o 2 años y al tiempo el Señor te da tu fruto. Por eso a mí no me preocupa que tal vez pase el tiempo y como que aparentemente no crece la congregación. No, yo sé, conozco la palabra, que todo tiene su tiempo. Tenemos 9 meses y medio apenas. Y yo creo que ya avanzamos bastante. Estamos dando la palabra. A su tiempo el Señor va a dar el crecimiento. Pero si uno no conoce esos principios, en 15 días, ¿y por qué no llena la iglesia? Dios mío, un mes y por 120 años pasó Noé predicando y ni un alma. Entonces necesitamos nosotros tener ubicación. Tenemos que tener nosotros convicción. Sembrados ahí, pase lo que pase, llueva, truene, relampaguee, y a su tiempo
vamos a cosechar. Alimentémonos. Entonces, un niño en pañales, para la instrucción, uno en pañales es que se deje limpiar, ya lo vimos. Número 2, coma la palabra, pero busque una casa. Yo a ustedes los hago ya de casa. Entonces yo les digo, permanezcamos, hermanos. Permanezcamos, comamos. Y va a ver a su tiempo cómo el Señor lo va a levantar. Sí, hermano, pero es que usted no sabe lo que yo he visto atrás, lo que me hicieron. Amén. Anoche ministramos. Pero para los que no vinieron, de una vez les digo, empecemos de nuevo. Conózcanme, denme la oportunidad. Conózcanme, no todos somos iguales. Denme la oportunidad, conózcanme. Déjenme conocerlo. Démonos nuestro tiempo, busquemos al Señor juntos y vamos a ver la gloria del Señor. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces la otra cosa, la instrucción para los niños que tienen que alcanzar la madurez. Otra vez ahí regresemos a Lucas capítulo 2 estábamos, versículo 12. Dice que, y esto servirá por señal, añadís al niño envuelto en pañales. Ok, ya vimos la envoltura de pañales. La otra cosa es acostado en un pesebre. Entonces, ¿cómo tiene que estar el niño? Acostado en el pesebre. Eso lo que yo logro ver es reposado. Que esté listo para ser cuidado. Un niño que no está en el pesebre, que no está reposado, ¿cómo se le va a cuidar? Tiene que estar ahí para que entonces reciba los cuidados de la mamá. En este caso espiritual, para que tú llegues a la madurez, reposa. Fíjese que Moisés, ¿cuándo fue cuando recibió los cuidados de su mamá? Porque pues al final de cuentas a ella se lo dieron. Dice que lo metieron en una barquita y ahí estaba. Y ya estando ahí en ese pesebre, ahí en ese canasto, empezó a llorar. Entonces ahí lo empezaron a cuidar. Entonces el reposo, yo lo encuentro en el Salmo 23, versículo 1 al 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Entonces, estar en pañales, ya lo vimos. Lo otro es en el pesebre. Dejémonos pastorear. Dejémonos pastorear. En el nombre de Jesús. Mi deseo es pastorearte. Mi deseo es darte de comer. Mi deseo es que tú crezcas. Mi deseo no es retenerte aquí para siempre. Mi deseo es darte comida, darte ración, darte alimentación, cuidarte y que tú crezcas y a su tiempo enviarte. Es que eso es lo glorioso, hermano. Porque hay pastores, hay ministros que no hacen esta tarea y solo quieren acumular y acumular la gente y no les enseñan. Tú mires, yo sé que ustedes son siervos de Dios todos. Muchos de ustedes son predicadores. Muchos de ustedes son pastores. Muchos de ustedes son ministros. Pero tienen que ser enviados. Tienen que ser reconocidos y tienen que ser enviados a su tiempo. Pero primero la alimentación. Déjate pastorear en el nombre de Jesús. Yo mismo estoy siendo pastoreado. Aunque yo estoy pastoreando ovejas, pero yo no dejo de ser pastoreado. Porque si yo dejo de ser pastoreado, entonces no dejo de madurar. Es que es un proceso. Yo mismo estoy siendo pastoreado. Yo cada mes voy a que me pastoreen. Yo cada mes voy así como usted está aquí, a sentarme.
Y si tengo inquietudes, tengo dudas, al finalizar la sesión con los pastores, yo hablo con mi pastor, cosa que lo he hecho. Y me acerco y le digo, hermano, tengo esta necesidad, esto y esto y esto. Entonces él me pastorea, ora por mí, me bendice. Eso yo lo estoy haciendo también. Entonces lo que yo te estoy predicando, yo mismo lo estoy viviendo. Y es una bendición, hermano. Entonces, por eso, entre paréntesis, es bueno la ubicación. Porque lo que dije anteriormente, porque en la ubicación uno mira si alguien está en orden o no está en orden. Porque incluso hay muchos que andan predicando, pero tampoco ni ellos mismos están en orden, ni ellos mismos están siendo pastoreados. El sentir puede ser bueno, la intención puede ser buena y quieren predicar y quieren hacer esto y lo otro, pero no están siendo pastoreados, no están en el orden. Y Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Por sus frutos los conoceréis. Y uno de los frutos es el orden. No es algo místico. Yo quiero ver si ese hermano tiene poder para sanar. No, si el diablo sana también. Que no sea esa una señal. Una de las señales es el orden, la obediencia. ¿Será que él está dispuesto a someterse bajo otro hombre? No todos lo hacen, hermano. No todos lo hacen porque uno tiene orgullo. Ya me está sometiendo yo para debajo de un hombre, si yo también puedo. Si a mí el Señor también me habla directamente. Esos son los conceptos de muchos. Pero no, eso no es bíblico. Entonces, examinemos nosotros. Bueno, aquí quiero ir avanzando, ¿va? Porque el tiempo avanza. Ok. Entonces, la instrucción es que estemos en pañales, que nos dejemos alimentar. Luego que estemos reposando, que nos dejemos cuidar. Pero hay otra instrucción para los niños, para que alcancen la madurez. Y esa la encuentro yo en Lucas 2:21, siempre leyendo lo de Lucas, lo que el Señor Jesús hizo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces la tercera cosa, la primera es que esté en pañales, la segunda es que esté en el pesebre, pero la tercera es que sea circuncidado. Entonces nosotros no vamos a poder alcanzar la madurez si no dejamos que nos circunciden. La circuncisión de los judíos era la circuncisión del prepucio, y ese era el pacto que Abraham hizo. Pero para nosotros es la circuncisión del corazón, según Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. ¿Qué significa circuncisión? Significa cortar la carne. Entonces, una señal que tienen que tener los niños para alcanzar la madurez es que se dejen circuncidar el corazón, que se dejen quitar. Esto casi viene siendo como paralelo con lo que leímos de la limpieza. Pero nosotros debemos de dejarnos que el Señor quite todo lo que es carnalidad en nuestro corazón, en nuestros oídos, en nuestros ojos, en nuestra mente. Sí, porque nosotros, hermano, traemos nosotros mañas. Cuando nosotros venimos del mundo y aceptamos al Señor, el Señor perdonó nuestros pecados, pero nosotros venimos dañados del mundo. Nos dañó el mundo, hermano, nos dañó. Nosotros venimos con complejos, venimos con problemas, con rencores, con cositas que a veces uno no las quiere manifestar, pero están en el corazón. Entonces nosotros necesitamos la circuncisión, y eso se hace en la niñez. Pero ¿para qué la circuncisión? Para alcanzar la madurez. Nadie que quiera alcanzar la madurez, pero que no se quiera circuncidar, lo va a lograr. Es importante la circuncisión. Y la circuncisión habla de un corte circular, doloroso. La circuncisión era dolorosa. Peor si se hacían los adultos. Hermano, era un dolor horrible. Entonces, eso connota que hay cosas que el Señor quiere cortarnos y que nos van a doler. Por ejemplo, anoche decíamos, ¿verdad?, de que si todavía tienes guardado aquella colección de Pedro Infante, decía yo, pero puede ser de saber quién más.
Entonces el Señor viene y te dice, no, eso lo quiero cortar, porque quiero que seas maduro. Eso va a doler. Yo me recuerdo que una vez tuvimos un discipulado y alguien dijo, es que mi colección es como de 100 discos, hermano, y viera lo que me costó. Y ya no la escucho, decía, pero ahí le tengo guardadita. ¡Ja! Entonces la circuncisión es dolorosa. Quizás el Señor te dice, no, ¿sabes qué? Miras 6 horas de televisión. Vamos a cortar, te voy a hacer una circuncisión ahí en la vista. Solo quiero que mires una. ¡Ja! Eso va a ser doloroso. Eso va a ser doloroso. Quizás tú no le das a tus hijos su dominguito para que se vaya a comprar una su hamburguesa. Y el Señor te dice, quiero que le des para su hamburguesa a tu hijo. ¡Ja! Eso te va a doler. Porque tienes problemas. No, me está picando el codo. Entonces la circuncisión se hace en la niñez para que no duela mucho. Pero sí, pero de todas maneras es dolorosa. Pero aunque duela la circuncisión, el corte de cosas en nuestra vida, no importa, eso nos va a llevar hacia la madurez. Entonces Dios te va a empezar a pedir cosas. Te va a empezar a decir, quiero que me des esto, ya no quiero que lo hagas. Dices 10 mentiras al día, ya no quiero que digas 10, por lo menos di ahora 8. El objetivo de Dios es que no digas ni una. Pero esos cortes son circuncisión. Estás escuchando mucho la múcura, o ¿cómo se llama? El piolín, o no sé qué. Ya no lo escuches. Entonces esos cortes son circuncisión. Y lo sé, hermano, porque hay un bueno, mejor no delato, ¿ah? Pero hay una persona en el planeta Tierra que es cristiano, pero escucha, hermano, el piolín, escucha, no sé cuáles otras me estaba diciendo. El cucuy. Por eso digo yo la múcura, ¿ah? Pero entonces hay cortes que van a venir. Hay cortes que el Señor quiere hacer. Circuncisión. La circuncisión es el corazón, en los oídos, en los ojos, en la lengua. Tenemos una lengua, hermano, que entonces esos son cortes. Circuncisión. Pero ¿para qué es todo eso? ¿Para qué es doloroso? ¿Para qué nos van a meter al desierto? ¿Para qué nos van a circuncidar? Para alcanzar la madurez. ¿Quieres tú ser maduro? Hay que estar en pañales, hay que estar acostado en el pesebre y hay que dejarnos circuncidar. Una más. ¿Cuánto tiempo llevo? 1 hora. Va. Una más y ya, lo dejo en paz. Lucas 2:27. Y este niño, movido, dice, por el Espíritu, vino al templo. Movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Bueno, movido por el Espíritu fue Simeón, pero ahí en el templo había llegado el niño con sus padres. Pero mire lo que dice el versículo 45. Versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Entonces, este niño crecía y se fortalecía en sabiduría.
y la gracia de Dios era sobre él. Entonces este niño crecía y se fortalecía en sabiduría. ¿Cómo alcanzar la sabiduría? Según Proverbios 12:1, amando la instrucción. ¿Cuál es la instrucción que el Señor nos da? Estar en pañales, estar en el pesebre, circuncidarnos y estar en el templo. Y en el templo dice que este niño preguntaba, oía y preguntaba. Entonces, la Biblia dice referente al oído, que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. ¿Cuál es el mejor lugar para escuchar la palabra del Señor? El templo. El templo. Entonces, porque no dejamos de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, dice la Biblia. Entonces, hagamos ese hábito de congregarnos. ¿Por qué cree usted que cuesta venir a la iglesia? A veces. Porque el diablo sabe lo importante que es. Entonces nos pone trabas, nos pone obstáculos. Una hermanita nos decía que siempre que quería venir a la iglesia, a esa hora le empezaban a doler los huesos. Los huesos era, ¿verdad? Sí, ahí está mi esposa testigo. Qué casualidad, ¿va? Pero no es casualidad. El diablo sabe, hermano, que Dios te quiere bendecir aquí en el templo. El diablo sabe eso. Entonces yo te animo, hermano, en el nombre de Jesús. Nosotros somos hermanos. Todo, ahora, mira, para animarte, a mí también a veces me cuesta venir. Si estamos hechos del mismo material, de carne, de hueso, de sentimientos, de emociones. Mira, ahorita con ese frito dan ganas de estar un bien chamarradito, hermano, con una tacita de café y un panito, y viendo Animal Planet, ¿va? O Discovery Channel, o una película, pues, qué sé yo. Pero es en el templo donde nosotros vamos a recibir instrucción para alcanzar la madurez, para alcanzar la estatura. Entonces yo te animo, hermano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno cuesta. Y entre paréntesis te felicito, porque estás aquí en el templo. De veras, hermano, con todo mi corazón, porque yo sé que es difícil. Sinceramente, sinceramente. Por eso yo les felicito a todos. De veras, hermano, bienvenidos. Qué bendición verlos aquí. Deseara yo ver a todos los hermanos, pero yo sé que hay lucha. Yo sé que la cosa está difícil. Entonces lo único que hago es orar. Y le digo, Señor, ayúdalos, bendícelos y que ellos puedan entender la importancia y pelear. Es una batalla, hermanos, es una pelea. Pero cada vez que nosotros venimos, Dios nos habla. Cada vez que nosotros venimos, hermano, hay una palabra nueva, hay una palabra fresca, y esa nos va a ayudar a nosotros a ir creciendo, a ir creciendo, a ir creciendo. Entonces yo termino diciéndote esto. Déjate limpiar, déjate cuidar, déjate circuncidar. Ven al templo. Dame la oportunidad. Te lo pido con humildad, con sinceridad. Dame la oportunidad de pastorearte, dame la oportunidad de darte lo que el Señor me ha dado. Y a su tiempo tú vas a crecer. A su tiempo tú vas a hacer cosas que quizás Dios te ha prometido. Dios, por ejemplo, a mí me prometió que iba a predicar hace más de unos 25 años. Y hasta ahora lo vine a hacer. No me desesperé. Entonces quizás Dios te ha dado promesas a ti. Quizás no te han reconocido, al contrario, te han metido una patada. Pero yo creo que el Señor te está diciendo hoy,
que empieces de nuevo, que te dejes cuidar, que reposes. Y Dios te va a usar, Dios te va a llevar a ese nivel. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, que todos maduremos. Esa es la voluntad de Dios. Si alguien te dijo lo contrario, no, o te maldijo, si te vas de aquí, ya no vas a crecer, si te vas de aquí, te vas a perder. Y anoche anulamos eso, hermano. Anoche fue una noche poderosa. Pero otra vez yo lo digo, si alguien te dijo eso, lo anulo en el nombre del Señor. Tú eres un hijo de Dios. Y tú tienes que madurar, tú tienes que crecer, porque ese es el propósito del Señor. Déjame orar por ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros seamos maduros. Y tú quieres que nosotros, Señor, alcancemos la estatura del varón perfecto. Pero ayúdanos, Señor, a poder ser niños. Pero no queremos quedarnos como niños. Pero sí, Señor, queremos nosotros estar en pañales. Queremos nosotros, Señor, estar en el pesebre. Queremos nosotros, Señor, ser circuncidados. Y queremos nosotros, Señor, esforzarnos por estar en tu casa. David lo reconoció, Señor, diciendo: yo prefiero estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ello. Yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que tú derrames sobre ellos esa gracia que derramaste sobre el niño Jesús